Un viento áspero y polvoriento recorría los caminos de Judea cuando las primeras palabras de Miqueas resonaron con fuerza ante un pueblo que buscaba respuestas en medio de la confusión. Su voz, firme y apasionada, emergía desde los valles y se alzaba hasta las puertas de las ciudades, atravesando muros y corazones con un mensaje que no dejaba lugar a la indiferencia. Lo miraban con recelo quienes habían construido sus vidas sobre la comodidad y la injusticia, pues sus discursos clamaban por una justicia divina que no temía desenmascarar los pecados más ocultos. Poco importaba que fuera un profeta menor a los ojos de algunos. Su presencia ante los líderes encumbrados y el pueblo desesperado revelaba una verdad contundente: el juicio de Dios no se apartaría de quienes habían oprimido y corrompido la tierra destinada a la esperanza. Las murallas de Samaria y Jerusalén parecían imponentes, pero Miqueas sabía que no resistirían el embate del descontento. Desde su humilde procedencia en Moreset, contemplaba con ojos serios los actos de quienes se inclinaban ante la arrogancia y la codicia. La riqueza, a costa del sufrimiento ajeno, se edificaba sobre cimientos inestables. Sin embargo, muchos preferían ignorar la advertencia de voces como la suya, convencidos de que los rituales vacíos o la apariencia de rectitud serían suficientes para alejar la ira del cielo. En ese panorama de aparente calma y enorme desigualdad, las palabras de Miqueas eran como una espada que cortaba con precisión las mentiras y las falsas seguridades. No anunciaba desgracias para complacer su ego, sino para revelar una verdad ineludible: todo aquello que se encontraba manchado de injusticia tarde o temprano se enfrentaría a un juicio implacable. El fervor que emanaba de su mensaje era palpable incluso entre las multitudes más indiferentes. Algunos contaban que, al alzar su voz, algo en ellos se estremecía, como si una mano invisible tocara las cuerdas de su conciencia. No todos estaban dispuestos a escuchar. Los poderosos, que acumulaban graneros repletos mientras sus vecinos padecían, se cubrían los oídos con lujosas telas y banquetes interminables. Pero el clamor de Miqueas incidía en el aire, recordándoles que la verdadera adoración no podía separarse de la justicia, ni la devoción genuina podía ocultar el maltrato hacia los más débiles. Sus advertencias eran la antesala de una noche oscura que muchos se negaban a contemplar. En las plazas, mientras el calor parecía adormecer la esperanza, su voz retumbaba con un llamado urgente: arrepentimiento. No era una palabra cómoda ni liviana. Algunos la interpretaban como una pesada carga que amenazaba con acabar su falso sentido de seguridad. Otros, en cambio, veían en ella una oportunidad de reconciliarse con la voluntad divina, de limpiar sus manos y su conciencia. Miqueas no se presentaba como un juez que encontraba placer en condenar, más bien, su semblante reflejaba la tristeza de quien observa una catástrofe inminente y alerta a sus hermanos para que se aparten a tiempo de la vorágine. El mensaje corría de boca en boca, encendiendo inquietudes en las casas, en las sinagogas, y hasta en las alcobas de los más poderosos que creían estar a salvo. Aquellos que escuchaban con atención pronto se percataban de una paradoja inquietante: el Dios que vendría con mano fuerte para juzgar la corrupción y el abuso, también era el mismo que ofrecía misericordia y restauración. En medio de la severidad del anuncio, se atisbaba un rayo de luz que revelaba la posibilidad de un futuro distinto, siempre y cuando el pueblo se dispusiera a volver sus ojos a la rectitud y al mandato de cuidar a los más vulnerables. Pocos se atrevían a reconocerlo abiertamente, pero había un anhelo de tomar en serio las palabras de Miqueas, de detener el rumbo errático de la nación y entregarse a la guía divina. Sin embargo, la inercia del sistema, la complicidad de los líderes y la altivez de quienes se creían inmunes eran fuerzas difíciles de desafiar. Mientras la tensión crecía, los relatos se volvían cada vez más oscuros. Se hablaba de presagios inquietantes, cosechas que se marchitaban antes de florecer, tormentas que iluminaban el cielo con destellos de presagio, y una creciente inestabilidad en los corazones de las personas. Los rumores de invasiones y conflictos resonaban en los pasillos del palacio, y en las calles de la ciudad a la gente se le notaba una desesperanza que amenazaba con revertir todo destello de fe.
Fue en este escenario que Miqueas soltó una de sus advertencias más descarnadas: la destrucción no llegaría desde orígenes lejanos. Nacería dentro de la propia injusticia que algunos alimentaban con sus actos. Era como si la espada del juicio estuviera clavada ya en la tierra, esperando el momento de la caída. La inminencia del desastre era un espectro que sobrevolaba cada rincón de las ciudades, pero, al mismo tiempo, los más soberbios se preguntaban: ¿qué podía un simple profeta hacer contra los muros de piedra y el poder del ejército? Miqueas no levantaba ejércitos. Sus palabras eran su arma, y parecían golpear con más fuerza que cualquier catapulta. Muchos sentían que la tensión se acumulaba como una tempestad contenida que, tarde o temprano, liberaría su furia. Las voces escépticas se mezclaban con las de quienes rogaban por una auténtica conversión. Cada día la expectativa crecía, y el mensaje de Miqueas circulaba entre murmullos y temores. Entre los testimonios más impactantes, se contaban aquellos en los que los culpables confesaban haber sentido un frío repentino en su interior al escucharlo, como si les advirtiera un presagio de humo y destrucción a punto de desatarse. De pronto, entre los callejones, surgió el rumor de una inminente confrontación. Ciertas élites decidieron que ya era suficiente, no iban a permitir que la agitación de Miqueas continuara. Se preguntaban si castigarlo, acusarlo de sedición o silenciarlo con la fuerza. Esa noche, el cielo parecía más oscuro de lo habitual, y el aire se sentía pesado con el presentimiento de un suceso decisivo. Alrededor de la ciudad, las multitudes se reunían en torno a fuegos tenues, contándose historias de milagros y calamidades que habían escuchado de los profetas anteriores. La tensión era casi palpable, y las calles se llenaron de rumores acerca de un ultimátum contra Miqueas. Sin embargo, se cuenta que el profeta no se ocultó. Se presentó de forma serena, como si el temor humano no pudiera acallar su convicción. La fe que tanto defendía parecía empujarlo a hablar incluso con mayor determinación. Tras varios días de incertidumbre, llegó el momento culminante. Miqueas anunció frente a un nutrido grupo de ciudadanos que lo único que pedía a Dios era justicia, misericordia y humildad. Su voz se alzó con un fervor que tocó la misma médula de quienes lo escuchaban. No era una llamada superficial ni un discurso para ganarse el aplauso. Era el clamor de alguien que comprendía la necesidad de un cambio real y profundo. La multitud guardó silencio, sintiendo que allí se concentraba toda la historia y el destino de su pueblo. Fueron instantes de profunda reflexión. En el confín de esa multitud, algunos lloraron, otros apretaron los puños con resignación. El aire pareció suspendido mientras las palabras del profeta retumbaban en los muros de piedra. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se escuchó una voz retadora, una figura distinguida que representaba a los líderes más corruptos. Acusó a Miqueas de querer desestabilizar el orden y sembrar temor. Sin embargo, antes de que el profeta pudiera responder, el clamor popular comenzó a palpitar con fuerza. Pequeños grupos de campesinos y artesanos que habían sufrido los abusos de la opresión se levantaron en su defensa. Señalaban con dedos temblorosos a los verdaderos culpables de la injusticia. Fue entonces que, de manera inesperada, un estruendo sacudió la plaza, un trueno distante que se extendió como un presagio de la fuerza divina. El cielo se cubrió de nubes densas y amenazadoras, y el miedo se reflejó en cada mirada. Un silencio sobrecogedor envolvió la escena, como si todo el mundo contuviera la respiración para presenciar el inminente desenlace. Y entonces, con un temple inquebrantable, Miqueas alzó la voz una vez más. Reiteró la misericordia de Dios hacia los arrepentidos, la oportunidad que todavía permanecía disponible para quienes se volvieran de sus caminos torcidos. Dejó claro que el juicio era inminente, pero también la gracia, si el pueblo elegía la senda recta. Se escucharon llantos, oraciones y súplicas. Por un instante, la realidad pareció partirse en dos: por un lado, la posibilidad de un castigo arrasador, y por otro, la esperanza de una nueva vida. Muchos, conmovidos hasta lo profundo,
comenzaron a reconocer las palabras de Miqueas como un llamado urgente. Aún así, no todos quisieron creer. La historia de Miqueas siguió tras esos días de incertidumbre, y sus oráculos permanecieron vigentes como un recordatorio constante del peligro de la injusticia y la arrogancia. Su voz quedó grabada en los corazones de varias generaciones, testificando que el verdadero culto a Dios se expresa en actos de bondad y igualdad. Esos momentos de tensión y expectación transformaron para siempre la forma en que el pueblo entendía el carácter divino, un Dios que reprende lo corrupto, pero también extiende la mano con ternura y compasión para restaurar a quienes se arrepienten. Cada palabra de Miqueas sigue resonando como un eco que sacude la conciencia, interpelando a aquellos que, sin darse cuenta, se dejan seducir por la avaricia y la injusticia. Allí radica el poderoso legado de Miqueas, un ayer que habla al presente y al porvenir, subrayando la importancia de la justicia por encima de los rituales vacíos y la opulencia hueca. Sus pasos anclados en la fe, sus arrebatos de fervor ante la opresión y su llamado a vivir con humildad siguen siendo luces que iluminan la duda y la soberbia humanas. Proclamar la verdad, aun cuando ésta resulte incómoda, es el legado que dejó para todos aquellos que se atreven a escuchar hasta el final, adoptando la voz profética que llama a la reflexión y a la transformación. El mensaje, después de siglos, brilla tan intenso como en aquel momento de zozobra y expectativa. De ese modo, la historia de Miqueas permanece viva, recordándole al mundo la ardiente necesidad de la justicia y la urgencia de un genuino cambio de corazón. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.